Bueno, muchas gracias por venir y por estar aquí. Continuamos con nuestra programación de eventos, hoy con la presentación de un libro. Así que nada, os dejo con Vanessa, que va a presentar a Elena Zubita. Y nada, os dejo con ella. Un fuerte aplauso, ¿vale? Y espero que disfrutéis. Un fuerte aplauso para ella. A todos y a todas, yo soy Vanessa Perondi, soy amiga, compañera de Elena. Me había hecho como un guión y mi primera frase era: somos poquitos, pero no importa, pero la he tachado, porque no es verdad. Vale, aunque haya una presentación de un libro en la Casa de la Cultura y den una cosita de vino y den el libro gratis, y aunque haya cosas de Semana Santa, pues no somos poquitos, somos bastantes. Entonces, hoy en un día tan frío, pues todavía tenemos más calorcito y sentimos más calorcito, ¿no? Como os decía, Elena y yo pues, hemos sido compañeras, nos conocimos desde hace unos años. Yo la conocí a ella cuando estaba en plena lucha, defendiendo las condiciones de trabajo de ella y de sus compañeras en los baños árabes, y yo ya me quedé impresionada. De hecho, tengo grabado todavía y guardado el vídeo del comunicado que leyó allí en la puerta del tejado, y me quedé muy impresionada con ella. Luego hemos compartido, y de qué manera, ideales y organización política, y la verdad que ha sido una experiencia maravillosa caminar a su lado. Yo sabía, como el resto de compañeras, pues que Elena tenía un problema de salud mental, porque además ella ha querido visibilizarlo y que sea una realidad, ¿no? Y yo creo que esa es la primera decisión valiente y generosa de Elena. Por eso cuando me pidió próloga del libro, pues además de sentir un vértigo, no solamente por ese síndrome de la impostora que siempre nos acompaña a casi todas las mujeres, sino porque no sabía si iba a estar a la altura de todo lo que ella contaba, ¿no? Porque es que Elena se estaba desnudando por completo y hablaba de muchos sentimientos, había muchos sentimientos en sus páginas. Sentimientos y dolor, hay mucho dolor, pero también hay mucha esperanza. Lo primero que me llamó la atención de este libro es lo que decía antes, la valentía. La valentía para poder hablar sin tapujos de los miedos, de los fantasmas que todos y todas tenemos y a los que no nos enfrentamos. No perdamos de vista eso, y su generosidad. Porque obviamente las personas con trastorno límite de personalidad, como el que padece Elena, se van a sentir identificadas, pero también vamos a empatizar y vamos a entender las personas que en principio no tenemos nada diagnosticado, que no quiere decir que no tengamos algo, ¿vale? Pero además, y compartiendo ideales políticos y organización, lo más inteligente que tiene este libro es identificar que esto no es una cosa individual, que es que vivimos en una sociedad enferma que nos enferma, ¿vale? Con un capitalismo atroz que te dice que eres pobre porque no te compras suficiente, que estás enfermo, eso es porque no le pones ganas, que los enfermos que tienen cáncer tienen que ser guerreros o guerreras, ¿vale? O que eso, que no pones todos tus esfuerzos y es una enfermedad, o sea, y es una sociedad que lo que nos ofrece es precariedad, inestabilidad, condiciones de trabajo inasumibles, cuestiones todas estas que hacen que enfermemos. Lo hablábamos antes en el café, ¿no? Es decir, cuando los problemas de salud mental, que ahora se visibilizan más, se hablan, como ella me decía y ahora ella contará, de una manera paternalista y además individual. Y no es individual, es un problema colectivo también. Cuando tanta gente tiene problemas de salud mental, más allá de lo biológico, hay una sociedad en la que vivimos que hace que tengas ansiedad, depresión. ¿Por qué tanta gente tiene eso? Por el sistema en el que estamos, ¿no? Además, y por eso insisto, valiente, Elena ha sido valiente, y de verdad lo digo de corazón, ella describe, desmenuza en primera persona situaciones que ella como mujer, como niña incluso, ha sufrido y que supone la otra amenaza a la que nos enfrentamos todas las mujeres, que es el patriarcado, ¿vale? El patriarcado en el mundo laboral, el patriarcado en las relaciones familiares, el patriarcado en la sociedad en general. Y cómo el feminismo en su caso y la solidaridad pues, han sido nuestras armas para defender esa igualdad que no es real. Así que como estáis viendo, como estoy contando, a este libro no le falta nada, ni una coma. Por eso ya me callo, te doy las gracias, Elena, porque estuvimos hoy
aquí porque me hayas permitido prologar este libro. Nunca había hecho un prólogo, sí, un epílogo, pero no un prólogo. Estoy muy contenta además de verte, porque nosotras teníamos una relación antes un poco más intensa, ahora nos vemos menos, pero con el mismo cariño. Y yo voy a hacer, ella trae su guión, pero yo también traigo el mío porque soy periodista y soy preguntona por naturaleza, ¿vale? Entonces yo le voy a hacer preguntas, pero ella nos va a explicar bien todas las cosas. Entonces, mi primera pregunta, que además yo le tengo también que tú nos cuentes mucho más de lo que te pregunto, es cómo se te ocurre escribir este libro y explicar tu trastorno de salud mental, que me gustaría que explicaras también al resto del libro. Vale, muchas gracias a ti, pero a mí fue un honor que escribiera el prólogo, porque me conocía y porque sabía pues, como periodista lo bien que escribe y que relata, y sabía que ibas a saber decir lo que yo quería. Entonces, pues siempre te lo he dicho, pero aprovecho esta ocasión para darte las gracias. El libro se llama La enfermedad silenciosa. Tuvimos muchas dudas con el título del libro, pero al final se quedó, y creo que es acertado, porque la primera duda era si llamarlo enfermedad y no trastorno, pero es que la realidad es que yo me siento enferma, físicamente me siento enferma y al final lo vivo como una enfermedad. Y silenciosa pues porque ha estado ahí prácticamente desde que tengo uso de razón, ha dado la cara desde diferentes momentos de mi vida, donde ha sido más diagnosticada como una depresión, incluso una anorexia, un trastorno maníaco-depresivo. He tenido muchos diagnósticos hasta que en el último brote, que por desgracia tuve que pasar por el hospital para que se diera el diagnóstico adecuado, me diagnosticaron trastorno límite de personalidad. Y entonces pues por eso silenciosa, porque ha estado ahí acechando hasta que ya en un momento parece que somos pacientes que nos tenemos que desbordar para que se nos dé un diagnóstico adecuado, por no saber reconocer ciertos síntomas a tiempo. Y entonces también por eso la importancia que yo veía de publicar un libro así, para poder ayudar a quitar esos rasgos que se van conociendo en la adolescencia o incluso en la infancia, y poderlo encaminar un poco y evitar el sufrimiento de llegar hasta tener que ir al hospital para que por fin empiecen a indagar que eso es más que una depresión, sin quitarle importancia a la depresión, porque es una cosa diferente, pero que era algo un poco más escondido. ¿En qué consiste exactamente? Es un trastorno que se desarrolla por un componente genético. También nuestro cerebro está desarrollado de manera diferente, la amígdala es más pequeña, por lo tanto vivimos las emociones más intensamente. Y luego pues también los factores ambientales de lo que sobre todo en la infancia, tema de malos tratos, abandonos o abusos sexuales, que por desgracia también hay más índices de mujeres que lo padecen porque solemos ser las más perjudicadas o víctimas en tema de abuso sexual. Y bueno, se va desarrollando con todos estos factores, y es por eso también lo que decía antes de que la sociedad es un poco la que nos incita a que se desarrolle este tipo de trastornos, porque a lo mejor yo podía haber tenido esa predisposición y si no me hubiera pasado una serie de cosas, pues a lo mejor no lo hubiera desarrollado. Pero como desde pequeña, como has visto en el libro, he tenido situaciones situaciones invalidantes, o incluso yo ahora mismo lo identifico con ciertos malos tratos, pues, y abusos sexuales, pues se desarrolló desde muy pequeño. Sí, os voy a leer un poquito para que veáis en la línea de cómo va escrito el libro. Esto fue un poco, digamos, donde nace el diagnóstico según esta experiencia. Pocas personas llegan a entender lo que es vivir con un trastorno mental, sea el que sea. Os invito a un pequeño viaje por mi mente, a veces tan racional y otras tan llena de fantasía y terror que cuesta separar cuál es mi verdadera personalidad y cuál es fruto de este trastorno que me hace sentir como si tuviera cientos de personas viviendo y dictando órdenes dentro de mi cabeza. Cada día tomo mi medicación. Puede que ese día
haya caído una simple gotita en mi ya colmado vaso, y es entonces cuando voy a coger otra pastilla y me digo, es el momento. Y cojo otra, y pienso, ya lo has hecho otras veces, solo tienes que aguantar sin pedir ayuda un poquito más, sin mirar atrás y sin pensar. Pero, ¿y si luego la muerte no es tan liberadora como yo creo? Entonces me entra el miedo a vivir y morir al mismo tiempo en una balanza que se queda quieta y me deja paralizada. Durante horas luchas en un hospital entre la oscuridad y la luz. Oyes a ese técnico de ambulancia que te ha recogido otras veces y que ya sabe tu nombre. Y oyes cómo se lamenta y te pide que aguantes mientras te lleva toda prisa. Y no sabes cuál es su cara, pero quieres abrazarlo y decirle que no se lamente, que ya no vas a sufrir más, que quieres darle las gracias por querer a tu vida más que tú misma. Y una parte de ti se emociona y solo pueden brotar lágrimas. Y sientes como eres la única que te desprecia tanto como para querer matarte mientras el resto lucha por tu vida. Y las lágrimas comienzan a brotar de unos ojos ya casi muertos. Notas cómo el antídoto y la medicación entran en tus venas, y ahora la batalla pasa a lo más profundo de tu cuerpo, donde tu cerebro no manda, donde es tu ser más primitivo el que lucha por vivir. De pronto todo se vuelve calma otra vez y te dejan en una camilla de la sala de espera de observación, conectada a una máquina que, aunque sigas dormida, te recuerda que tu corazón sigue latiendo y que la batalla la está ganando la vida. Para que entendáis el prefacio, o sea, es lo primero que vamos a leer cuando coja el libro, o sea, así de crudo, ¿vale? Y de valiente, es lo que decía yo. Son las palabras de Elena. Ella hablaba de abusos sexuales desde la infancia. Claro, el siguiente, creo que es el siguiente. El vestido blanco. Claro. Como veis, ella se abre el canal y el siguiente capítulo es el vestido blanco. Ella, de narrador sincero. Habla de lo que nos muestra una de las cosas que Sí, os voy a leer un poquito, tampoco voy a hacer spoiler de todo esto. Sí. Pero voy a ir leyendo pequeños trocitos de... a ver, el vestido blanco comienza así. Siempre me he preguntado el porqué de mi temprana vida sexual. No recuerdo parte de mi infancia. He intentado recuperarlas yendo varias veces a psicólogas especializadas en abusos sexuales e hipnosis, y todas coinciden que algo tuvo que haber ocurrido. Pero no he sido capaz de recordar fragmentos completos. Un día decidí enfrentarme al asunto y pregunté a mi madre y a mi hermana por si le daban algo de luz a mi oscura memoria. Mi hermana recordó algo. Hubo una vez que me perdí en un restaurante durante un tiempo. No recordaba cuánto, pero se le hizo eterno. Esto me lo contaba mi hermana. Ella solo podía recordar que yo llevaba un vestido blanco y ella lo buscaba por todas partes intentando encontrarme entre tanto desconocido. Mientras ella relataba este episodio, nos preguntamos qué pasó durante ese tiempo, pero eso siempre será una pieza perdida en mi mente. Aquella niña vestida de blanco y con el pelo rubio rizado perdió su inocencia en algún rincón de ese restaurante, sin que nadie se enterara y sin que ella misma fuera consciente durante el resto de su vida. Aquí relato una serie de episodios. El vestido blanco es un intento de un poquito trabajo de investigación, y aún sigo en ello, que luego hablaremos del siguiente proyecto. Pero es verdad que a raíz de ser capaz de contarle a mi familia ciertas experiencias sexuales, he podido averiguar muchas cosas, cosas que pasaron en la infancia, que se han quedado ahí como ¿qué pasó? Y todavía estoy uniendo piezas, pero sí que lo que he ido recordando lo he ido relatando en este capítulo, que tiene varias etapas de la vida en la que relaciono diferentes encuentros de abusos sexuales y cómo han ido moldeando de alguna manera esa parte de mi vida que nunca, por desgracia, nunca ha sido normal debido a todo esto que ha ido pasando. Claro, porque estamos en la infancia, pero en la adolescencia, además de la relación con tu padre, tú lo explicas ahí también eso moldea y va provocando todo esto, ese despertar de esa parte biológica que tú ya tienes, ¿no? Que está ahí latente y que, como hablábamos, esos factores externos, ¿no? Que situación de un abuso como el que estamos hablando o de los malos tratos,
hacen que vayas explorando y además en una etapa tan conflictiva per se como es la adolescencia, ¿no? Sí. Donde además tienes situaciones de bullying en el instituto. Sí, yo ahora mismo con mi padre no tengo relación a medida que ha ido formando un vaso que se venía gestando desde la infancia. Incluso me atrevo a decir, sin yo recordar, pero a mi forma de que voy investigando cosas, pues dudo de si él tuvo algo que ver en esos abusos. Pero como no es algo que yo tenga la certeza, pues no lo plasmé tal cual en el libro. Y luego pues para mi padre nunca he sido lo suficiente, una persona muy exigente que para él, pues él quería que yo llegara a su ideal de persona, tanto físicamente como intelectualmente y personal y emocional. A mi hermana, que estaba un poquillo más bonita que yo, siempre le estaba insistiendo desde que tenemos uso de razón en que si tenía celulitis, nos miraba con unos ojos que no son de padre. O sea, yo no entiendo que a tu hija pequeña, que todavía ni siquiera se ha desarrollado, le vayas diciendo si tiene que adelgazar o porque no estaba su salud en peligro, no estamos hablando de que tuviera obesidad, ni mucho menos. Entonces esa perfección que él quería implantar en nosotras, al final ha hecho que vayamos, o por lo menos en mi caso, con este trastorno, he ido moldeando mi personalidad a lo que él exigía de mí y con la sensación continua de fracaso porque no lo conseguía. Entonces, para mí eso ha sido una situación de maltrato y de invalidación desde que era pequeña y bueno, el detonante del bullying también en el colegio, en el que me pegaron varias compañeras en un cuarto de baño mientras que los profesores escuchaban cómo pasaba y no intervinieron. Esa sensación de soledad y de que tú eres la persona que no encaja en el mundo y de todo eso se refuerza con estos acontecimientos. Y luego en casa pues tuve el apoyo de mi madre, pero mi padre no quiso saber nada del tema, y eso son cosas de niño y ya está. Sin embargo, pues mi madre siempre ha luchado porque yo pudiera ir a una psicóloga y siempre con el veto de mi padre de que eso no servía para nada. Entonces pues se fue desarrollando e intensificando cada vez más los traumas y cada vez pues eso moldeando mi personalidad a lo que se quería de mí en el colegio, a lo que se quería de mí en casa y me olvidé de mi identidad. Yo a día de hoy estoy buscando realmente quién es la verdadera Elena, porque es como si vivieran muchas dentro de mi cabeza y las saco según el contexto. Y eso es muy estresante porque es continuamente llevar un esfuerzo de una careta que no me pertenece. Entonces, bueno. Claro, eso precisamente quería preguntarte, ¿cómo es ese proceso de tú ahora, con la edad que tienes, volver al pasado, intentar reconstruir todo eso e intentar saber quién eras en todo ese proceso, ¿no? ¿Ha sido duro o ha sido, por un lado, a pesar de que haya sido duro, clarificador que tú pienses, claro, si es que a mí con 2 años me hicieron esto, tiene mucho más sentido lo otro, si ahora soy capaz de identificar que lo que hizo mi padre eran malos tratos, por eso tiene ese sentido. No sé ¿a qué conclusiones has llegado? O si lo has conseguido. Para mí uno de los grandes beneficios de escribir el libro, que bueno, está escrito casi que a lo largo de la vida porque son muchos fragmentos de mi diario. Otros son escritos para el libro expresamente, pero hay muchos que son extractos de lo que yo había vivido y simplemente los he moldeado a la estructura del libro. Y entonces, pues claro, voy intentando, a raíz de haberlo escrito, haciendo averiguaciones, intentando encajar las piezas de ese puzzle que tenía desordenado encima de la mesa y poquito a poco ir reconstruyéndome por dentro, ir reconstruyendo y averiguando yo misma quién es Elena, porque muchas veces es que veo una foto mía de pequeña y es como me disocio, ¿no? Es como esa persona es otra y la quiero conocer y estoy intentando conocerla y va saliendo poquito a poco de ese agujero donde la metieron. Antes decía dónde me metí, pero ahora ya he avanzado a quitarme culpa y quitarme responsabilidad y bueno, asumir que esto ha pasado, que no es culpa mía y que tengo que empezar a encajar las piezas, asumirlas y tirar para adelante. Elena, y en ese proceso de vida, ¿no? Tú descubres como pasión el diseño gráfico y empiezas a trabajar
pero también descubres, que es lo que decía antes, de lo inteligente que es este libro, porque no solamente explica, con la crudeza que habéis escuchado, situaciones tan personales y más que veremos luego, sino que lo contextualiza en la sociedad en la que vivimos, ¿no? Ella empieza a trabajar en una empresa de diseño gráfico y ahí ves lo que es la explotación laboral, la precariedad laboral, y aparecerlo en primera persona. Y ahí también hay un momento de crisis personal, ¿no? Sí, esa fue una de tantas veces que tomé, ya por fin yo tenía mi dinero y pude gastármelo, que no debería haberlo, vamos, que debería de ser algo público, pero tuve que gastármelo en terapia para poder soportar lo que era ese trabajo. Y de hecho todas mis compañeras han acabado igual. Ese trabajo nos traumatizó a todas porque primero se jugaba con el contrato laboral como premio. O sea, si no rindes, te lo quito y sigues, te vuelves otra vez sin contrato. Y entonces era una sensación continua de incertidumbre, de cuando estás sin contrato te pueden echar al día siguiente. Recibía insultos de la pareja de mi jefe. Él era más sutil a la hora de maltratar, ella era un poco más directa y te insultaba directamente, pero él nos quitó la moral y la personalidad a todas. Y fue mi primer trabajo de diseño gráfico en el que me gustaba mucho el trabajo, aun siendo un trabajo emocionalmente muy complicado, a mí me gustó, y me sigue gustando. Lo que pasa es que le cogí terror a mostrar mis diseños, porque sabía que era tan dura la manera en la que tenían de decirte. Yo hacía diseño gráfico y fotografía, y que te digan, yo hago mejor las fotos con un móvil, cuando te has pasado haciendo un catálogo un mes, pues claro, eso a cualquier persona le afecta, pero cuando tú vives las emociones de esa manera tan intensa, se convierte en un trauma. Y entonces, pues al siguiente trabajo que tuve de diseño gráfico, no pude superar ese miedo a mostrar mi trabajo y duré meses, que hace un poco lo que luego pasó con la estética también. Un trauma que luego te impide seguir con esa profesión. Y entonces, pues el mundo laboral para mí se ha convertido en una auténtica pesadilla, porque no sé si ha sido mala suerte o es la cruda realidad que vivimos ahora, pero es que llevo 3 denuncias y yo creo que el salario mínimo no lo he cobrado en mi vida. Entonces, pues es muy frustrante. No sé si tienes alguna pregunta más tema laboral o si quieres que lea algún relato de lo que tú... Voy a India, me pongo a estudiar masaje, veo que por ahí que me gusta, me saco el técnico superior de estética y me empiezan a contratar en spa, y bueno, me gusta ese trabajo. Hasta que llego a un hotel donde os voy a relatar ahora qué pasó y que luego se vuelve a repetir en el Hammam de Jerez, en los baños árabes. Y que ya, pues, igual que me pasó con el diseño gráfico, cuando cambié con la misma profesión en otro entorno, mi cabeza a funcionar de la misma manera hasta que me han dado la incapacidad en estética a causa de hecho que os voy a leer. Se titula El trabajo de mis pesadillas en el libro, ¿vale? Pensé que no encontraría ya un trabajo que me pudiera hacer más daño, pero empecé a trabajar como esteticista especializada en masajes. Me cargó de ilusión después de lo vivido en el mundo del diseño. Conseguí trabajo y me encantaba. Un día la compañera de recepción dijo que ya tenía el cliente en la sala de masaje y me dispuse a entrar. Cuando lo hice, el cliente estaba totalmente desnudo, tumbado boca abajo en la camilla y con las piernas abiertas. Respiré hondo y dejé mis cosas sobre la repisa para ayudarme a coger una toalla y echársela por encima. Al principio, a pesar de estar incómoda, pensé que al ser extranjero podía ser una práctica normal en su país darse los masajes desnudos y sin más mala intención. Pero entonces cada vez que le tocaba lo escuchaba gemir de un modo que no dejaba lugar a duda. Yo subía lo mínimo por las piernas, pero él me cogía la mano para que subiera lo suficiente para tocarme los genitales. Me resistí, pero él me cogía una y otra vez. Sentí que todo lo que había estudiado no valía para nada, que para ese hombre mis conocimientos no tenían valor, solo mi cuerpo. Le dije que iba a salir de la sala para que se diese la vuelta y se cubriese con la toalla. Le di 5 minutos hasta que entré de nuevo y por supuesto no se había cubierto.
Él movía las piernas, las abría y subía a la pelvis, donde a través de la toalla podía ver cómo crecía su erección. No pude evitar dejar caer una lágrima. Le cogí el brazo y lo subí ligeramente para poder trabajar, y enseguida me quiso acariciar el pecho, y lo bajé. Intenté trabajarlo sobre la camilla, pero buscaba tocar mis genitales. Cualquier cosa que yo intentaba lo llevaba a lo sexual. Con lágrimas en los ojos di por terminado el masaje. Temblando me fui al coche y lloré desconsoladamente, viendo que lo que yo creía que era el trabajo de mis sueños se iba a convertir en una pesadilla que no había hecho más que empezar. Terminé trabajando en los baños árabes de Jerez, un lugar donde la sala de masaje estaba muy lejos y detrás de mucho ruido de agua, así que nadie podía escuchar mis gritos. Y además el uniforme era un bañador. Un día llegué, cogí la hoja de trabajo y vi escrito en rojo junto al nombre del cliente que era un masaje de riesgo. Saqué fuerzas, no sé de dónde, para entrar allí y saber que iba a tener que pelear por mi integridad otra vez. Se volvió a repetir la misma historia, aunque con mi mente enferma, más agravada a muchos niveles, que reaccionaba al miedo paralizándome y me costaba más apartar aquellas manos de mí. Volví a probar en otro spa en Chiclana, donde todo parecía ir bien, pero yo cada vez que veía que tenía que darle un masaje a un hombre a solas, no podía evitar que me doliese todo el cuerpo. Empecé a empeorar. Una mañana, antes de irme al trabajo, tomé una gran cantidad de pastillas, pero viendo que seguía respirando y que me tenía que ir en pocas horas, acudí al centro de salud a decir que me dolía la mano, para no ir a trabajar aquel día. Allí notaron que mi habla y mi comportamiento no eran normales y me llevaron al hospital para el lavado de estómago número 18. Número 18. Hablábamos, yo os hablaba y en el prólogo también hablo, de que Elena no solo sufre, Elena pone en primera persona, por eso es tan importante el libro, para las personas que tengan problemas de salud mental, para los que no los tengamos diagnosticados, y en general, porque es que ella habla de las precariedades del patriarcado, porque eso le pasa por ser mujer, además, ¿no? De hecho, contrataba nada más que mujeres, porque los hombres decían... Este libro es parte de la mochila que llevo y solo he compartido con vosotras unas poquitas piedras, para que cuando deje este mundo alguien sepa que existí. ¿Qué fue sumando para tomar esta decisión? Con esto no culpo a nadie, ni siquiera a mí misma. Han sido dos circunstancias, una mente que no funcionaba como debería y un no saber gestionar todas esas piedras de mi mochila, que acumula ya un peso que para mí se me ha hecho insoportable. Me estoy reconstruyendo, cogiendo cada trocito de esa personalidad que destruí para adaptarme a un mundo que me superaba e intentando volver a unirlos como un puzzle de 1.000.000 de piezas. Me toca aprender que todas esas piezas son mías, no sobra ninguna, pero están desintegradas. Soy esa niña que se perdió, así como esa trabajadora que no supo enfrentarse a su jefe y de alguna manera también la misma que se hizo sindicalista y denunció a una empresa que la explotaba como todas sus compañeras. Soy esa que quiere vivir y morir al mismo tiempo. No hay 1000 personas manejando mi mente, soy yo, deconstruida, aprendiendo a ceder el sitio a esa Elena que no quiere destruir lo que queda de ella. Gracias por acompañarme en esta lectura tan alocada, a veces desgarradora, pero siempre sincera y desde el corazón, para poder empezar mi camino desde este nuevo comienzo tan liberador. Yo antes de que, si te parece, estamos abriendo un turno de preguntas, Sí, ¿no? siempre si alguien quiere comentar cualquier cosa. Pero antes, este es el primer libro, pero no es el último. Elena nos tiene que contar qué está haciendo ahora, bueno, que no está quieta. Sí, ¿te quieres decir un comentario? Bueno, a raíz de sacar el libro, pues hace como 2 meses que volví a retomar esa mochila de relatos, rescatando algunos y uniendo piezas, y el libro es un poco el resultado de ese puzzle que ha empezado con este libro y de esas piezas que van encajando y cómo lo he descubierto y lo que me ha beneficiado. Va un poco... Para ti este libro, ¿no? Claro, lo que he conseguido, digamos, de ese puzzle de 1.000.000 de piezas, a raíz de escribir el libro, pues esas que se han ido uniendo, pues saber cómo he conseguido hacerlo y qué me ha aportado, y un poco pues sería como la segunda parte de esta enfermedad silenciosa que se podría llamar el camino a la recuperación o algo así. Vamos, me la acabo de inventar, pero sería algo así, ¿no? De cómo estoy saliendo de ese punto.